Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Cristian García, ex seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, Pauta Semanal. Buenas tardes a todos nuestros auditores y a los que nos ven por el canal de televisión. Recordar también que este programa se transmite por Facebook Live todos los días viernes de 15 a 16 horas y repetimos también el sábado y el domingo en el mismo horario. Pauta Semanal, vamos a conversar la noticia de todo lo que aconteció durante la semana y no deja de ser algo muy importante el presupuesto. Para eso tenemos a panelistas invitados, ¿cierto? Como siempre, estables ya en esta mesa. Voy a partir por el otro lado ahora. Mario Esquivel, ¿sí? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, bastante contento de estar acá nuevamente, así que esperamos tener un muy buen programa el día de hoy. Exacto, muchas gracias. Y también tenemos a Yanira Lara. ¿Cómo está, Yanira? Muy bien, Cristian, feliz otra vez de acompañarnos en el programa. Ajá. Y contentos con el invitado también que tenemos. Exacto, que lo vamos a presentar a continuación, Sí. pero manifestar, ¿cierto?, que se excusó Juan Francisco Miranda, Sí. porque por razones laborales se quedó atrapado en William y el vuelo creo que salió algo tarde, ¿no? Pero, no obstante, claro, tenemos un invitado justamente para conocer un tema bastante interesante que tiene que ver con el presupuesto, y particularmente con el presupuesto de la región. Y él es don Mauricio Peñilillo, que es jefe de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional, antigua DAC, ¿cierto? Así es. Mauricio Peñilillo también fue intendente regional en el periodo, en el anterior gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? Por ahí por el año 2013 más o menos. 2012 o 2013. 2012-2013, sí. Mauricio, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Hola, muchas gracias por la invitación. Ajá. La cita en realidad es justamente para que usted nos pueda conversar y orientar, ¿cierto?, sobre aquellas cifras que se han manifestado, porque han habido disparidad, ¿cierto?, en algunas cifras. Entonces, lo importante y para contarle al público, ¿cierto?, de que lo que se está tramitando en este momento es la Ley de Presupuestos de la Nación, lo que significa que esos son todos los recursos, se proyectan los ingresos, ¿cierto?, y por lo tanto se autorizan los gastos que los distintos estamentos del Estado pueden hacer. Dentro de eso también está el gobierno regional, por supuesto, ¿cierto?, pero también hay otras carteras que tienen incidencia en la región. Y esta es una larga discusión porque, si bien es cierto, es el presidente de la República, ¿cierto?, a través del Ministerio de Hacienda y particularmente de la Dirección de Presupuesto, quien confecciona este presupuesto y lo propone a votación al Parlamento. Esto todavía tiene una discusión larga, ¿cierto?, porque tiene que ser discutido en la Cámara de Diputados, posteriormente en la Cámara del Senado, ¿cierto?, y finalmente vuelve a la de Diputados para ser despachada como ley, pero esta ley tiene que estar tramitada totalmente antes del 1 de diciembre. Pero por lo tanto hay un espacio de discusión bastante largo entre lo que constituye el mes de octubre y noviembre, ¿cierto? Y señalar también que este presupuesto no es al dedo, sino que hay un trabajo previo que se ha hecho y dentro de algunos servicios que hacen este trabajo previo está el gobierno regional, por supuesto, que presenta un anteproyecto regional de inversión donde consolida todos los proyectos que la región va a ejecutar y en el mes de junio tiene que terminarlo y presentarlo durante el mes de julio, y ahí cada gobierno regional, ¿cierto?, hace su propia negociación con el nivel central para ver, porque finalmente los recursos son limitados, ¿cierto? Esto no es llegar y pedir, sino que hay que priorizar, y en función de eso se han asignado entonces en estas partidas de la ley de presupuesto lo que hemos visto, pero la disputa ahora ha aparecido por corroborar las cifras. Finalmente, ¿cuáles son las cifras correctas? ¿Cuáles son los números? Y si usted nos puede explicar un poco más el detalle de esas cifras. Mauricio. Bueno, la verdad que es un tema que ha causado bastante, yo diría, noticia, impacto, por lo que efectivamente significa para nuestra región. El presupuesto, sobre todo lo que se administra desde el gobierno regional, principalmente el FNDR y Fondema, son ítems importantes que permiten desarrollar gran parte de las iniciativas de las obras que se realizan en nuestra región. Y por lo tanto, efectivamente para nosotros súper importante el poder aclarar estas cifras, el poder señalar que en primer lugar que no estoy para nada conforme con algunas de las declaraciones que se han realizado por los medios de prensa, en orden a señalar que son falsas o a señalar de que no es cierto, que no son las reales. Incluso algunas voces, incluso algunos parlamentarios de la región.
Y en eso debo señalar que incluso no comparto las declaraciones que tú mismo, Cristian, en tu calidad de ex Seremi de Hacienda, has hecho en algunos medios de comunicación. Aquí tienes la oportunidad del micrófono para rebatir las cifras. Así es. Lo primero que hay que señalar es que cuando se habla de los presupuestos de los gobiernos regionales, en todas las regiones tienen el FNDR y nuestra región es la única en el país que tiene un segundo programa que se llama Fondema. Y por lo tanto lo que hace la DIPRES generalmente cuando entrega las cifras es un solo paquete, ¿no es cierto? Porque en todos lados funciona solamente el FNDR, entonces aquí también lo incorporan dentro de eso, para efectos de hacer una línea comunicacional, por así decirlo, a nivel nacional, la bajada de lo que ha sido o lo que va a ser el proyecto de presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento. Pero yo creo que es súper responsable el señalar que para que las cosas sean más claras y no mezclemos peras con manzanas, hay que señalar y hay que visualizar ambos fondos de manera distinta, porque además la concepción de cada uno es distinta, ¿no es cierto? Todos sabemos que el FNR es un fondo que tiene un presupuesto que comienza y termina dentro del periodo. Así es. Se discute del año anterior, pero se ejecuta y si lo que no se ejecuta, hasta ahí nomás llegó. Si sobraron plata, se devuelven, se pierden y se vuelve a hacer un presupuesto ahora el próximo año. Y Fondema, que tiene una concepción totalmente distinta, ¿no es cierto? Sabemos que es producto de los ingresos por la explotación de los hidrocarburos. Y este es un fondo acumulable, no termina año a año. Y además, déjame agregarle algo, además no depende de efectivamente cuánto Hacienda quiera asignarle, porque viene de los derechos de explotación de los derechos de explotación. En función de cuántos derechos de explotación se hayan pagado, son los recursos que llegan. Si es más, llega más, si es menos, llega menos. Llega menos. Pero además, sí hay que señalar de que para que la región los pueda utilizar, Hacienda igual tiene que autorizarnos o decretarnos, ¿no es cierto?, el uso de esos recursos, por más que sean de propiedad de la región. No es cosa que nosotros como región giremos contra esos fondos, sino que tiene que haber la autorización previa de DIPRES. Bueno, señalando eso, ¿no es cierto?, que son fondos totalmente distintos, yo voy a insistir en las cifras que he dado a conocer en conjunto con la primera autoridad regional, en que si no hace el desglose del FNR, efectivamente, y comparando pesos del mismo año, vale decir, nosotros podemos llevar lo que es la apertura del FNR del año 2018, o sea, como partió el presupuesto del 2018, le aplicamos la corrección monetaria que está establecida y que hay un supuesto, ¿no es cierto?, establecido por el propio Banco Central de que va a ser del orden del 2.8 para este año 2018, y eso es lo que tenemos que comparar con el presupuesto que está discutiéndose para el año 2019, porque con eso estamos llegando, ¿no es cierto?, a cifras del 31 de diciembre o del 1 de enero del 2019. Si uno hace entonces esa lectura, en términos reales, aplicada entonces esta corrección monetaria, el FNR tiene un incremento de un 3.23%. Y en el caso del Fondema, haciendo el mismo ejercicio, tiene una disminución real de un 7.15%. Ahora, lo que a nosotros nos llama la atención es que definitivamente tenemos ingresos, en el caso del FNR, que son superiores a los que se incorporaron en el presupuesto anterior, vale decir, la variación del 2017 al 2018, en términos reales, fue de un 2.4%. 2018 al 2019, 3.23%. Y no he visto, incluso estuve revisando la prensa del año pasado, y no he visto ninguna declaración de quienes hoy en día están de alguna manera señalando que la región se ha visto disminuida de fondos, que vamos a paralizar algunas cosas, que incluso la senadora, y me permito decirlo, ¿no es cierto?, ha señalado por ahí que es impresentable la situación que está ocurriendo con el presupuesto de la región. La verdad es que el año pasado nadie dijo nada del mísero aumento que había tenido solamente un 2.4%, y hoy día que tenemos un aumento que es mayor, la verdad es que se arma una especie de escandalera. Esas cifras que tú estás comparando de los presupuestos, tanto el FNDR del año anterior como el de ahora, es aplicar, ¿no es cierto?, la corrección monetaria. Así es. Si uno no aplica la corrección monetaria, ahí se estaría dando la cifra que se está dando. Es mucho mayor. ¿Es mucho mayor? Es mucho mayor, porque estoy comparando, ¿no es cierto?, pesos que valen menos contra pesos que valen más, digamos. Y ahí si lo hago es estrictamente en términos nominales, si yo tomo lo que se aperturó el 2018 y lo que está programado para el 2019, el aumento es de un 6.12%. Ya. Eso quería decir. Entonces un aumento que es bastante más significativo. Esa es la variación nominal, pero no la variación real. Entonces, efectivamente, para ser súper estricto, deben ser comparados pesos del mismo calibre, es decir, pesos del mismo periodo en el cual estamos haciendo esa comparación. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero es señalar eso. Ahora, el ajuste que usted señala del 2.8%, el informe de la DIPRES, porque
la ley de presupuesto y todas las leyes en realidad que se votan van acompañados de un informe financiero. La IPRES preparó un informe financiero y ese informe financiero proyecta, independiente de las cifras del Banco Central, pero para efectos del informe de la IPRES, y aquí está la primera discrepancia en realidad, la cifra de reajuste de IPC que coloca la IPRES es del 2,5%, contraria al 2,8% que ocupa el Banco Central. Si fuera un 2,5%, entonces sería más de un 3,23%. No, porque la corrección monetaria sería, ¿no es cierto?, la inflación sería menos y por lo tanto los montos serían mayores. Por eso que la cifra que la DIPRES determina de variación entre los presupuestos del 2018 versus los del 2019 es de un 2,3%, porque ocupa este factor. Te insisto, si la inflación fuese de un 2,5, el valor sería mucho más alto que un 3,23 y no menos con un 2,3, es decir, los números no mienten. Está bien, pero independiente de cómo se mida esto, ya sea con corrección, sin corrección, por lo que estoy entendiendo, lo cierto es que el aumento del presupuesto regional de este año es mayor que el que hubo el año anterior. Así es. Y oye, y lo que hay que tener presente además, porque el Fondema también ha salido en el baile en estas discusiones, el Fondema venía en una caída, pero vertiginosa. Les puedo incluso mostrar, tengo algunas gráficas. Veamos la gráfica. Veamos la gráfica. Muestra la gráfica a la cámara. Si se puede, mostrar en el caso de Fondema. Acá está la cámara. Aquí está la cámara. Esa es la situación. Más arriba, eso, ahí. Ahí estamos. Si ustedes ven. Claro, hay usted muestra la primera columna es el año 2012. Partimos desde el año 2013 hasta el 2019. Perdón, 2013, 2014, se pega un salto al 2015. Así es. Y después sigue bajando. En un declive ya. Y que nosotros hemos de alguna manera detenido aquí en el último entre el 2018 y 2019. ¿Ya? Eso demuestra que efectivamente bajaron los ingresos, no que hayan bajado los ingresos de explotación. Esto es lo que DIPRES autorizó a la región a gastar en estos años. ¿Y por qué se explica el alza del 2014 al 2015? Bueno, eso habría que preguntárselo a las autoridades de la época. Bueno, yo le tengo la información. ¿Sí? Sí, hay un informe de investigación que es el número 23 del 2014, donde lo que se reclamó es que efectivamente los montos que históricamente DIPRES asignaba al FNR no coincidían con los precios pagados por los derechos de explotación de hidrocarburos. Y hay una diferencia de alrededor de 5.000 y fracción millones de pesos, que explican el alza de más o menos 7.000 y tantos millones a los 13.000 millones del 2015. ¿Esa es la cifra que tiene usted más o menos? 6.000 millones es lo que efectivamente se incrementa del 2014 al 2015. Ya, esa es la diferencia. Por lo tanto, lo que se hizo en la administración de FLIE es reclamar justamente ese diferencial. Y por eso que se incrementa en ese aspecto, en ese año particularmente el FNDR. Es el disparo en realidad. Pero lo que hay que señalar aquí, claro, que la cifra baja o sube justamente porque hay más o menos explotación de hidrocarburos, pero ahí particularmente el 2015 lo que se hace es rescatar una diferencia que se venía acumulando desde que este fondo se creó, desde el año 94. Ahora es súper importante señalar también, y que en el caso del presupuesto que se está asignando a la región, los últimos 3 años, que ha sido 8.000, 6.600, 6.100 ahora, como, ¿no es cierto?, los ingresos por los hidrocarburos. Si uno compara estas cifras con lo que son efectivamente lo que ha ingresado por explotación de hidrocarburos, esa cifra es mucho menor. El año 2016 y 2017 los ingresos bordearon los 3.200, 3.400 millones. Es decir, este es un fondo que va a la baja en la medida que la explotación de los hidrocarburos también van a la baja. Claro, y la única gracia es que se permite acumular, entonces en algún rato ese saldo acumulado se va a acabar. Entonces ese saldo hoy día estamos prácticamente con un saldo que va quedando acumulado del orden de 10.000 millones de pesos. Si uno resta entonces los 6.000 que están programados para el próximo año proyectados en esta ley de presupuesto, va a quedar un saldo de aproximadamente 4.000, que es con lo cual se va a poder ir trabajando hacia adelante. Entiendo que los 4.200 millones que se salvaron, que estaban emposados del caso Zona Franca, ¿se van a inyectar al Fondema en un futuro? Se ingresaron ya. Están dentro de los 10.000 que señala el desarrollo. Son 4.209, ojo. 4.209. Sí, eran 3.000 y fracción más la multa por ahí. Son 3.900. Pero van a estar en el Fondema. Están. No. Entonces, en resumen, las primeras cifras mencionadas del orden del 2.3 de presupuesto, estamos hablando. Lo que pasa es que ahí mezclaron, como insisto, el Fondema con el FNDR. Ya. Porque como el FNDR efectivamente tiene una baja, una disminución,
Y al hacer, ¿no es cierto?, la sumatoria de ambos fondos y uno hace un solo total, se llega a un 2,3. Pero en resumen, los fondos han aumentado en un porcentaje quizás no tan alto, pero sí aumentó el presupuesto. Bueno, el FNR suben aproximadamente 1.500 millones en términos reales. Si analizamos el puro FNR, claro. Ahora hay que señalar otra cosa igual, que yo sé que Mauricio dice FNR porque la gente lo entiende así, pero en realidad en estricto rigor no es solo en FNR, estamos hablando en realidad del programa 02. El programa 02. Claro, donde incorpora FNR, pero también hay otras partidas que complementan esos fondos. Por ejemplo, está el impuesto que pagan los casinos de juego. Pero se incorporan dentro del FNR, por lo tanto entran al programa 02. Correcto. Están dentro del programa 02 de FNR. No, a eso es lo que voy, porque el FNR puro como tal no es solamente eso, sino que hay otros recursos más. Bueno, y exactamente, y históricamente desde que comienzan los aportes en este caso, la ley de casinos, efectivamente han sido incorporados al FNR. Desde el 2009. Para el año 2019 la estimación que se hace, ¿no es cierto?, van a ser del orden de los 1.700 millones, creo que es lo que viene en la ley de presupuesto. Nosotros cuando se nos preguntó, previo a la discusión presupuestaria, ¿no es cierto?, que participan todas las regiones llevan sus presupuestos que quieren establecer para el año siguiente, la estimación que se hizo es del orden de los 2.000 millones aproximadamente. Ahora, este monto todavía no está autorizado. ¿Cuál? El aumento que tenemos en FNR, se va al presupuesto. Esto está en discusión. La discusión de la ley pudiese aumentar, como pudiese disminuir. La verdad que normalmente estas cifras sufren muy poca variación en lo que son las discusiones en el Parlamento propiamente tal, que es lo que ocurre ahora. Sí, las que tienen más modificaciones tienen que ver con otros programas. Normalmente son los sectoriales, obras públicas, salud, es ahí donde hay más. O particularmente un programa particular de salud o de educación. Sí. Y respecto del plan especial de desarrollo de zonas extremas, entiendo que ese sí se redujo para este año. A ver, qué bueno la pregunta, porque efectivamente esa ha sido otra de las críticas que se nos han hecho con bastante dureza, de que el plan de zonas extremas se disminuye en un 22 y fracción, ¿no es cierto? 22,9% respecto de lo que fue el año pasado. Efectivamente, el año pasado el PETSE a nivel nacional, ustedes saben que somos 4 regiones las que estamos dentro del PETSE, que están consideradas como zonas extremas para este plan específico. El año pasado los fondos fueron, para este año, digamos, el presupuesto del 2018, 88.000 millones de pesos para repartir entre las 4 o distribuir entre las 4 regiones. Y para el año 2019 esta cifra baja a 61.000 millones y fracción. 69.000. O 69.000. Hay efectivamente una disminución importante. ¿Pero esto a qué se debe? Esa disminución se debe a que hay regiones que tienen obras que son de mucho menos aliento que las nuestras. Son obras en muchas regiones, en varias de estas regiones que también están en este plan, que tienen menor cuantía de inversión y que por lo tanto ya para el próximo año disminuyen esos arrastres que tienen, porque son, insisto, obras que son de 1 año o 2 años. Y lo que se nos ha asegurado por DIPRES es que efectivamente van a estar los recursos que nosotros solicitamos en la discusión presupuestaria y que no son más que aquellos que ya quedaron decretados desde el año 2007. Hay un oficio de la Subdere, en la cual se señala efectivamente cuáles son los flujos que van a haber año a año por efectos del PETSE. Que dura hasta el 2020 además. Que dura hasta el 2020 y que para el 2019 entonces están asegurados los 32.500 millones de pesos aproximadamente, que son lo que nosotros fuimos a solicitar y que nos van a permitir la continuidad de las obras del PETSE. Ahora, permítanme también señalar que efectivamente, tal como lo dice Cristian, el PETSE como tal tuvo un origen y una fecha de término del 2020 para todas estas obras que están incorporadas, y las 39 del listado, que cuando uno las desagrega, porque algunas tienen que hacer factibilidad, diseño y ejecución, se llega a 50 y tantas iniciativas. Claro, no es llegar y construir, para dejarlo claro. Hay que hacer son varios etapas pasos previas y etapas que hay que ir cumpliendo. Ahora, lo importante es que la estimación que se hizo en esa época cuando parte el PETSE es que todas estas obras iban a tener un costo total aproximado del orden de los 450.000 millones de pesos. Lo que está en este oficio de la DIPRES, que es lo que hace la calendarización de los recursos hasta el 2020, son del orden de los 180.000 millones. Es decir, hay una gran diferencia que hay que ver la manera de poderla financiar. Y es por eso que hemos señalado, y lo ha dicho también la señora Intendenta, de que hay obras que son importantes para la región, pero que hoy día desgraciadamente no están los financiamientos y que como región no las podemos abordar solamente con nuestro FNDR. ¿Ahí está el Centro Antártico? Entre otros el Centro Antártico Internacional. Mauricio, ¿y convenios de programación u otra herramienta de negociación? Porque claro, no hay, a diferencia por ejemplo de lo que pasó con la administración Bachelet, había un plan especial de zona extrema,
pero acá el gobierno de Piñera no tenía un plan especial, digamos, con recursos para Magallanes. Pero ¿está la posibilidad de incorporar algo nuevo o por lo menos hacer convenio de programación o alguna otra fuente de financiamiento? Bueno, esas fuentes, eso están siempre abiertos. Y de hecho, y permítanme también señalar que hacia fines de la administración del gobierno anterior del presidente Piñera, principalmente lo puedo señalar con mucha propiedad porque yo era intendente en esa época, diseñamos con el Ministerio de Obras Públicas en la época un gran convenio que era muy ambicioso en cuanto a obras y a cuanto a montos, y que estaba ya acordado y con el Ministerio para poder sacarlo adelante. Tanto es así que la última semana de core que me tocó a mí como intendente lo dejé presentado al Consejo Regional. Bueno, nunca se tramitó, y afortunadamente, y lo señalo sin ningún problema, la administración de la presidenta Bachelet se tomó parte importante de las obras que estaban ahí, más otras, y se desarrolla entonces este plan de zonas extremas, donde se incorporaron estas obras. ¿Qué quiero señalar con esto? Que nunca uno puede dejar de lado que efectivamente existen estas herramientas como los convenios de programación y que se puedan desarrollar con algunos otros sectores para poder abordar principalmente estas obras que son súper grandes en cuanto a cantidad de tiempo de desarrollo y además a la envergadura económica. Sí. Por lo tanto, de hecho, para este Centro Antártico Internacional se están haciendo gestiones con algunos ministerios que tienen relación con la materia, de tal manera poder llegar a una solución de ese tipo. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero ya Mauricio ha sido bastante claro en explicar varias cosas. Agradecemos la presencia de Mauricio y ojalá te podamos tener en algún otro programa más adelante. Absolutamente disponible. Sí. Gracias, Mauricio. Pregunta, pero gracias está bien. Muchas gracias. Vamos a tener que reservar un par de preguntas para después. ¿Sí? Okay. Bueno, nos vamos a comercial entonces. Son las 15 horas.